¿Qué es la sal? ¿Para qué vale la sal en panadería? ¿Y cuál es su función principal al añadirla a una masa? Esos son los temas principales que veremos alrededor del mundo de la sal, que parece que no, pero no solo da sabor. Bien, básicamente la sal es cloruro sódico. Es un mineral que puede estar en estado sólido, como tenemos aquí, o en estado líquido. Aquí es cuando entra en función, al añadirlo a una masa, que esta sal se empieza a derretir y se empieza a incorporar en toda la masa. Es curioso porque la sal fue introducida en panadería en torno a 1800 o así. Antes se hacía pan sin sal, siempre se ha hecho pan sin sal. De hecho, si tenemos en mente el concepto de pan, el pan ha evolucionado tantísimo que no podemos hacernos una idea de lo que era anteriormente. Porque primero, si no había sal, el pan estructuralmente era muy diferente y luego no había los medios tecnológicos para tener una buena molienda, un buen conocimiento sobre panificación. Por lo tanto, el concepto del pan antiguo se nos ha ido bastante de la mente. Entonces podemos centrarnos a partir de 1800, cuando Parmentier empezó a añadir un poquito de sal. Bueno, puede ser él, puede ser también otras personas que no están nombradas en los libros, pero empezó a poner entre 7 y 13 gramos por kilo, llegando hasta poner actualmente entre 16 y 20 gramos máximo, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud ahora va a bajar incluso el porcentaje de sal, teniendo que meter en torno a 14 gramos aproximadamente de sal por kilogramo de harina. Habrá gente que parece que es poco, pero yo creo, en mi opinión, que si acostumbramos al paladar es suficiente. Existen dos tipos principales de sal. La sal yodada, que es una sal a la que se le añade yodo, porque alimentariamente nosotros es difícil de encontrarle el yodo de otros alimentos, entonces se le añade a la sal y ya tenemos ese mineral que lo incorporamos a nuestra dieta. En pequeñísimas cantidades es suficiente. El otro tipo de sal es sal marina, simplemente sal, cloruro sódico. Está en dos formatos, está el formato fino, ¿vale? Sal fina como la que os he enseñado ahora mismo, o una sal mucho más gruesa. Esa sal hay que tener un poquito de cuidado simplemente para que cuando la añadimos a la masa nos garanticemos de que esa sal se va a disolver de forma completa una vez que hayamos acabado de amasar o de mezclar la masa. Más allá de dar sabor, porque evidentemente tú cuando añades sal a un alimento, nosotros rápidamente lo introducimos en nuestro paladar como que es un alimento salado. Eso lo tenemos claro. Pero además, la sal da estructura al desarrollo de gluten, ¿vale? Aquí voy a entrar un poquito en zona técnica, ¿vale? Pero con mucho cuidado. Lo vamos a hacer con un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, que tengo aquí una masa. Es una masa que están mezclados la masa madre sin sal, agua y harina. Tengo un reposo de unos 10, 12, 20, 30 minutos, ¿vale? Aquí en esta masa se están produciendo unas cosas tan básicas como que al mezclarse la harina con el agua tiene una capacidad de mezclarse ciertas proteínas de tal forma de que entre ellas, al unirse, desarrollan una estructura elástica y extensible, ¿vale? Elástica y extensible gracias al gluten. Esto es muy cómodo de hacer si no añadimos la sal, y si añadimos la sal no es tan cómodo, ya que la sal impide la absorción total de esas proteínas y almidones, pero evidentemente estamos hablando de las proteínas para el desarrollo de gluten. Entonces, si no añadimos la sal al principio, el desarrollo de gluten va a ser más óptimo que si la añadimos desde el principio, ¿vale? Eso se llama autólisis. Una autólisis, cuando tú dejas fermentar una masa, reposar una vez mezclada una masa durante unos 20 minutos, media hora. Puede ser con masa madre o sin masa madre, eso ya cada uno puede defenderlo o puede hacerlo a gusto personal. Pero si añadimos la sal, en teoría los libros dicen que no se va a desarrollar el gluten tan rápido o de la mejor manera que sin la sal. Por lo tanto, es algo que se puede tener en cuenta, pero yo, por comprobaciones en el obrador,
os tengo que confesar que en el fondo tampoco da un gran cambio en el resultado final, ya que el proceso por completo es lo más importante. Esto es un matiz a tenerlo en cuenta, pero todo el proceso es la clave. Esto, técnicamente hablando, es que la masa, cuando empieza a desarrollarse, cuando empieza a amasarse, entramos en juego en un amasado, ya sea a mano o a máquina, pero evidentemente a máquina es más energético, la masa se oxida. Al producirse una oxidación, esas cadenas, esas uniones del gluten que necesitamos para un desarrollo de masa y un buen volumen de la futura miga, al añadir la sal desde el principio vamos a limitar, no quiere decir que no se haga, vamos a limitar ese proceso de oxidación, por lo tanto limitamos el desarrollo de gluten. Por lo tanto, aquí entra en juego percepciones que el panadero por experiencia tiene que valorar. Si yo no añado la sal y empiezo a desarrollar esa malla, ese gluten, esa masa se va a oxidar. Eso va a producir un blanqueamiento de la masa y va a producir una futura pérdida de sabor, ya que los pentosanos que hay en la masa, que es lo que da sabor a la miga, digo todo en comillas porque todo es para cogerlo un poco con pinzas, ya que dependen otros muchos factores, ¿vale? Si es usado con masa madre, si no. Entonces, si yo añado la sal desde el principio, esa oxidación no se produce tan rápido o desde el principio y retengo esos sabores, esa oxidación, pero no desarrollo la malla lo que me gustaría. Entonces, aquí hay dos formas de amasar o de trabajar. Una, añadiendo todos los ingredientes a la vez, junto con la sal, amasar o amasar a mano, hacer un reposo, plegar, bla, 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 todo el proceso, y eso dará lugar a menos desarrollo de miga en un futuro. Pero si yo hago una autólisis, añado la sal después, habrá una oxidación, habrá un buen desarrollo de gluten y habrá habido una pérdida de sabor que ya depende del panadero si lo elige o no. Eso se nota mucho cuando hay un blanqueamiento de la masa, por lo tanto es a nivel visual muy característico. De hecho, la masa, la sal, a la vez hace de contrapunto en ese sentido. La masa se desarrolla muy bien sin la sal, el punto de la extensibilidad, pero hay un proceso que cuando añades la sal fortalece las cadenas de las proteínas ramificadas, en este sentido, de las glutenina, que es la capacidad de ser extensible una masa, o sea, es de la capacidad de que sea tenaz, ¿ok? Explico esto es un poco la parte técnica del vídeo, ¿eh? Yo cojo un trozo de masa y aquí ha habido una autólisis y ha habido un desarrollo y la masa es capaz de ser estirada de forma muy cómoda. Si yo añado la sal y sigo desarrollando, voy a fortalecer las proteínas, la proteína, el aminoácido que es la glutenina, que es la capaz de aglutinar mucho más la masa y de que retenga y que no pueda ser estirada, simplemente que sea tenaz. Ahí es cuando yo desarrollo ese gluten también. Entonces hay una contradicción un poco en la teoría, digo un poco porque la teoría está basada en hechos reales, pero luego la práctica notamos que una masa, cuando añadimos la sal, empieza a desarrollar más el gluten. En ese sentido desarrollamos más la capacidad de impedir ser estirada. Entonces es aquí cuando el panadero tiene que elegir y tiene que decidir si añade la sal al principio o no. Yo en mi caso lo que hago es añadir toda la masa, aguanto con la sal y a los 5 minutitos aproximadamente meto la sal y pasados unos minutos saco. Es como una media entre los dos, básicamente. El siguiente apartado es sal y enzimas. Aclaro brevemente qué es una enzima. La enzima es un mediador entre los azúcares complejos presentes en la harina y las levaduras y bacterias que necesitan este alimento. Este alimento lo tienen que consumir de forma simple. La harina, de forma simple, está en torno a un 10% o menos, o más, depende de la harina o depende de la molienda o muchos factores. Entonces, la enzima, la masa madre usa la enzima como catalizador. La enzima rompe esos azúcares y se los da
de forma simple, azúcares complejos de forma simple a las de levaduras y bacterias. Ahora, sal y enzimas. Las enzimas necesitan agua, necesitan un ambiente húmedo, líquido, para poder hacer ese proceso, ¿vale? Para poder hacer el proceso de la fermentación, para darle alimento a las levaduras y bacterias. Una masa sin sal va a poder generar, las enzimas van a poder generar más alimento que una masa con sal, porque van a poder trabajar en un ambiente más húmedo. Es como si dijéramos que las enzimas y la sal compiten, ¿vale? Por el agua. Al haber una competición, al integrar una sal en una masa, se produce una competición y las enzimas pues les cuesta sintetizar, les cuesta romper esos azúcares complejos como si no hubiera sal, o sea, respecto a si no hubiera sal, es un poco más complejo. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. De hecho, una de las cosas que suelen pasar cuando a alguien se le olvida la sal es que la masa fermenta más rápido. Bien, aquí tenemos un pan sin sal, ¿vale? Este es un poco el ejemplo de sin sal. Aparte, fíjate que hemos dicho ahí en la amasadora que la sal fortalece, al final fortalece la tenacidad, la capacidad de que una masa sea estirada. Y aquí vemos un ejemplo claro, ¿vale? Esta mezcla, vamos a tirar levemente de la masa y vais a ver cómo tiene una capacidad de ser estirada, pero se rompe con facilidad. Bien, se rompe con facilidad, se ve perfectamente que yo tiro de la masa y no ofrece apenas resistencia y se rompe. Vamos a ir a la mezcla con sal, que esta es la cubeta de mezcla con sal, donde vemos, voy a mojar un poco las manos para que estén en igualdad de condiciones, estiro la masa y fijaos cómo, evidentemente, es una masa que yo puedo tirar y se va a terminar rompiendo, pero ofrece esa extensibilidad. Bien, y es un ejemplo práctico que he aprovechado, que tenía las dos masas para verlo. Aquí tenemos la misma masa, es lo mismo. Lo que pasa es que esta masa, de hecho, se rompe con mucha facilidad porque tiene un 33% de centeno, que el centeno, bueno, no tiene gluten, no va de eso el tema. Bien, aclarado que la enzima y la sal son competidores en humedad. Por lo tanto, si la enzima no tiene la humedad o no tiene tanta humedad porque tiene un competidor con agua, no va a poder trabajar de esa manera. Y el ejemplo, para repetir un poco el concepto que hemos hablado, que una masa sin sal, aparte de fermentar más rápido, el desarrollo de gluten es muchísimo más pobre. La sal también juega un papel muy importante en el color del pan, por ejemplo. O sea, la sal juega un papel muy importante en muchas cosas, aunque no lo parezca, no solo es el sabor, ¿vale? Este vídeo es para que os hagáis una idea de la importancia que tiene la sal. Si yo hago un pan sin sal, va a haber, como las enzimas han podido trabajar mucho más rápido, va a haber menos presencia de azúcares presentes en la masa total. La masa total se mete en el horno y empieza a hacerse una corteza. Esa corteza va a ser más mate o va a tener menos brillo que una masa con sal. La masa con sal contiene más azúcares presentes, por lo tanto, al contener más azúcares presentes, hay más reacción de Maillard, hay más caramelización y se produce mayor brillo en la corteza final. Si yo hago un pan sin sal y quiero tener brillo, por mucho vapor que le quiera meter, voy a obtener una masa un poco más mate, una corteza un poco más mate respecto a la masa con sal. Una de las lecturas que he encontrado en este libro, porque he buscado información en varios libros y de hecho varios libros dicen diferentes cosas de cuándo añadir la sal, que ahora veremos un poquito más adelante. Pero quería mencionar un texto que me ha parecido bastante interesante. Por sus propiedades de retención de la humedad, ¿vale? Porque la sal también retiene más humedad, ya hemos dicho, influye en su conservación, favoreciéndola en el tiempo seco, frenando la desecación y en un tiempo húmedo favorecen el mantenimiento del crujiente de la corteza. O sea que es que la sal está presente en todas las causas del porqué del pan. En la elaboración de masa madre, en las fermentaciones largas, sin aporte de levadura, frena la acción de las proteasas, lo cual es muy recomendable al frenar sus propiedades tensioactivas. Tampoco hay que obviar que retrasa el enmohecimiento en panes de larga conservación.
un exceso de sal facilita que el pan se vuelva gomoso, ¿vale? Bien, esto es importante, un exceso de sal facilita que el pan se vuelva gomoso, húmedo y blando, además de un sabor que puede llegar a ser excesivamente salado, evidentemente. De hecho, el cuándo añadir la sal a mí me ha causado discrepancia en los libros, porque como yo hago bastante pan y hago muchas pruebas, porque hago muchísimas pruebas, basada en mi experiencia he visto y he cogido lo que me ha gustado de cada libro. Hay libros que han dicho que hay que añadir la sal al principio, sí o sí, porque fomenta y favorece la formación del gluten. Y al revés, ha habido libros que han dicho que el desarrollo de gluten bueno se hace antes de la sal, con un reposo, y después se añade la sal porque así no se oxida tanto la masa. Entonces, ¿es cierto lo que dicen los libros? Sí, es cierto, porque intentan basarse en teorías o en procesos o pruebas para basarse un poco en esos hechos. Pero la experiencia te dará tu respuesta y cuál será la mejor forma de añadir la sal. También quería citar algo que viene en el libro de Hamelman, que creo que también, para concluir un poco este vídeo, es una cita muy corta, no voy a leer mucho. Por así decir, la sal ayuda al panadero a controlar el ritmo de fermentación. No obstante, las mejores maneras de controlar la fermentación son el uso adecuado de la levadura, el control de la temperatura y el tipo y grado de madurez y cantidad de masa madre que se emplea. ¿Qué digo con esto? ¿Qué intento decir? Que todo es importante, ¿vale? La sal nos ayuda a comprender el proceso de una masa. Podemos ser un aliado de la masa también, y aquí hilo con la masa madre. La masa madre también se puede añadir sal, ¿vale? Menos que una masa, pero en largas fermentaciones y por temporada de verano también puedes usar un 0,2, un 0,3, por lo menos eso dice aquí. Yo una vez hice una prueba, aquí no en el obrador, he hecho pruebas y bueno, ¿puedo decir que se notó? Sí, pero también el subconsciente me engañó pensando que se había notado. Entonces, eso es a título personal, lo podéis probar, pero vamos, que se puede perfectamente. La fermentación se podría llevar a cabo, ya que una masa es una masa madre con sal. Lo único que nosotros la procesamos, le damos forma a gusto y color para obtener el pan que queremos. Hasta aquí la sal. Espero que os haya gustado un poco una explicación. He intentado hacerlo de forma práctica, más o menos, con un obrador abierto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el tema, compártelo con gente que crees que le gusta el mundo del pan, y así, poco a poco, la comunidad de Panhabla Lab será cada vez mayor. Comenta aquí abajo algo si tienes alguna duda. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.